Muy buenas tardes. Qué bueno verles nuevamente, estar aquí con ustedes. ¿Quiénes de ustedes son influenciables? ¿Hay algún influencer aquí o no? ¿No? ¿Ninguno? ¿Sí? ¿Pero quiénes de ustedes son influenciables? Entonces vamos a hacer un ejercicio. De grupos de a 3 personas, vamos a hacer una dinámica muy breve. Uno de ustedes va a ser el influenciador, otro va a ser el influenciable y otro va a ser el jurado. ¿Sí? Por ejemplo, se colocan aquí ustedes 3 con la persona que está acá al lado, un ejemplo, y tú tienes que influir en tu esposa, que tu esposa te regale su celular, ¿sí? Y entonces tú vas a hacer todo lo posible porque ella te regale su celular y ella tiene que decir si te lo regala o no, pero vamos a ver cuán influenciable es ella, ¿sí? Es un ejemplo que estoy dando. Y la tercera persona va a ser el jurado. Va a decir si realmente la influencia fue eficiente o no. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Tienen 1 minuto para hacerlo. 1 minuto. Tienen que ponerse de acuerdo. 10 segundos para buscar su grupo de a 3 personas. Bueno, pueden ser de 4. Aquí pueden ser ustedes 4. Tienen que buscar a otra persona. Los que están en regiones pueden hacer el ejercicio también, ¿verdad? Los que están con algún familiar, los que están por YouTube. Les voy a dar una idea, atención, les voy a dar una idea. Puede ser que lo influencie para cambiarse de equipo de fútbol, puede ser que lo influencie para subir a Jerusalén el próximo año, puede ser que lo influencie para ir al hospital a orar por una persona, ¿sí? No tiene que ser algo negativo, ¿sí? Puede ser algo muy bueno, ¿les parece? Entonces, que nadie esté solo, que nadie esté solo. Vamos a alargar un poquito, nos queda 1 minuto, ahora sí. Una pequeña cuota. Y en vez de más podemos hacer algo más cargado a la proteína. Si va a la vez no la hacemos. Bueno, llevamos 27 minutos para llevarla. ¿Cierto? Y mientras estamos en el peso, tenemos a alguien haciendo una parrillita afuera y terminamos. Al lado, claro. Ya. Estamos. Atención. Les pregunto. ¿Hay alguna persona? Atención. Terminó el tiempo. Muy bien lo hicieron, muy bien. ¿Hay alguna persona que haya logrado ser influenciada? ¿Sí? Ya. Muy bien. ¿Hay alguien que no fue influenciado? ¿Que se mantuvo firme? Ya. Ya, bueno. No sé cuál fue la influencia, pero fíjense que esta influencia que nosotros acabamos de ver es muy visible, ¿verdad? Es muy clara, es notoria. De hecho, hay un testigo, hay un jurado que está observando lo que está pasando.
Pero hay una influencia que nosotros a veces de la cual nosotros no somos conscientes, y esa influencia es la que podemos llamar la influencia espiritual o la opresión espiritual. Y a veces pueden pasar 3 semanas, pueden pasar días, pueden pasar meses, y nosotros no somos conscientes de que hay una influencia espiritual negativa, ¿sí? Incluso demoníaca, ¿ya? Literalmente. Y el libro de Marcos, capítulo 1, esta es nuestra, como compartía Andrés, es nuestra primera temática de la serie de cuatro mensajes, 4 enseñanzas sobre el clamor, la oración, la victoria espiritual, en este contexto del ayuno, que creo que Dios nos está moviendo al ayuno. Uno cuando quiere ayunar empieza a pensar todo lo que tiene que ir a comprar para sostenerse en el ayuno. ¿Se han dado cuenta que ese es nuestro primer pensamiento? Voy a tener que ir a La Vega, porque hay lugares más económicos y más que venden lo que yo podría comer, pero no estoy pensando en cómo yo debo orar, clamar y romper muchas cosas en mi vida, en mi familia, en mi iglesia, en mi país, en mi barrio. Marcos capítulo 1, también se relata en Lucas, pero vamos a detenernos en Marcos capítulo 1, versículos 21 al 28. Yo voy a leer los impares y ustedes me ayudan con los pares, ¿puede ser? Que estén muy atentos, ¿ya? Ustedes leen el 22, el 24, el 26 y el 28, ¿ya? ¿Estamos listos? Vamos a leer por esta vez en la versión Reina Valera. Y entraron en Capernaum. Y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces. Pero Jesús le reprendió, diciendo, cállate y sal de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de la iglesia. Mira qué interesante. Examinemos el pasaje. ¿Dónde transcurre esta escena? ¿Qué era Capernaum? Muy bien, en la sinagoga de Capernaum, pero específicamente en la ciudad de Capernaum. ¿Qué era Capernaum? Una ciudad al lado del lago. El lago de Galilea. Muy bien. ¿Sí? Al noroeste, arriba y en el mapa nuestro, hacia la izquierda, ¿sí? en el mar de Galilea, que es un lago, que fue la ciudad que Jesús escogió para hacer su hogar ahí, para tener su hogar. ¿Ya? Era una ciudad de la cual se habla en el libro de Mateo, que si se compare, que si en Tiro y en Sidón, al norte de Israel, se hubieran hecho los milagros que se hicieron en Capernaum, hace rato se hubieran arrepentido, pero era una ciudad que no había tenido un arrepentimiento genuino. Era una ciudad donde el Señor manifestó su poder, hizo milagros como el que acabamos de leer, pero esto nos lleva a entender que ¿quién estaba en la sinagoga? ¿Quiénes iban a la sinagoga? ¿Los incrédulos o los creyentes? Los creyentes. Mira qué interesante esto. Los creyentes iban a la sinagoga. O sea, que era una persona creyente, ¿sí? Que iba al lugar, las sinagogas comenzaron a manifestarse o a hacerse presentes luego del cautiverio de los judíos en Babilonia. Como fue destruido su templo, el gran templo de Salomón, entonces comenzaron a buscar lugares donde reunirse. ¿Ya? Creo que eran al menos 10 personas
y con 10 personas se formaba 10 hombres y se formaba una sinagoga. Entonces ellos se reunían el día sábado, el día de reposo, y entonces dice que en ese contexto de la sinagoga de gente creyente, de judíos, ellos se admiraban de su doctrina, de su enseñanza. ¿Por qué? Porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y eso lo repite también en otros pasajes del Evangelio. No como los escribas que se basaban en la autoridad de los rabinos, ¿sí? De los maestros. Jesús era distinto. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo. En Lucas 4, si vamos al paralelo, Lucas capítulo 4, le voy a pedir a Andrés si me puede ayudar. Creo que es el versículo 33. ¿Cómo lo define Lucas? Lucas 4, versículo 33. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz. Aquí Lucas es más preciso, ¿verdad? Dice que habitaba en él un espíritu de demonio inmundo. Y entonces este espíritu inmundo exclama: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Esa palabra destruirnos tiene que ver con pérdida, tiene que ver con pérdida en el bienestar, porque los demonios van a ser lanzados, y eso también Jesús lo dice, ¿sí?, al lago de fuego, y ellos van a experimentar un tormento eterno. O sea, no van a ser aniquilados, van a ser destruidos en el sentido de que no van a tener bienestar. ¿Sí? ¿Me siguen? Que es distinto una cosa, aniquilar una cosa, y ser destruido en el sentido de que esa persona experimenta un tormento, una angustia, un dolor continuo y eterno. Entonces le dicen a Jesús: ¿has venido para destruirnos? Entonces, algunos dicen: ¿pero por qué dice destruirnos si está hablando de un espíritu? Una buena pregunta, ¿verdad? ¿Por qué habla de plural y no de singular? Entonces, ahí los teólogos no se han puesto de acuerdo en qué se refiere, si está refiriéndose a un espíritu que luego se precisa que pueden ser muchos espíritus que habitan esa persona, o se refiere a las personas que están escuchando. Yo creo que tiene que ver más con que había muchos espíritus que habitaban esa persona, ¿sí? Y que ellos no sabían que habían otros espíritus, ¿sí? Muchas veces un espíritu que opera en una persona, que está actuando, un espíritu es un ángel caído, que quiere destruir, atormentar a una persona, está actuando pero sin saber que hay otros que están actuando también en esa persona, ¿ya? Y lo más profundo y lo más tremendo es que muchas veces la persona tampoco es consciente, ¿sí?, de esa influencia espiritual. Entonces le preguntan: ¿has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. ¿Qué hace Jesús? Inmediatamente le reprende, ¿sí? La palabra reprender en la Biblia se ocupa, podríamos decir, a grandes rasgos para dos, o tiene dos acepciones. La primera es reprender para provocar un arrepentimiento, ¿sí? Cuando Pablo le dice a Timoteo: reprende, ¿sí?, corrige, instruye, ¿ya? Está diciendo, llama a la gente al arrepentimiento. Pero esta reprensión no es para arrepentimiento, porque el diablo, porque los ángeles caídos, los demonios no pueden arrepentirse, ¿sí? Entonces, lo reprendió es lo silenció, lo amordazó y le dice: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia, como tratando de hacer el último esfuerzo por hacerle daño a la persona, ¿qué dice? Que clamando a gran voz salió de él. En Lucas se nos dice que no le hizo daño alguno. Mira qué interesante. Por eso es bueno comparar los evangelios. Los evangelios no se contradicen.
se complementan. ¿Sí? Porque usted va a escuchar mucha gente que no tiene mucho conocimiento de la Biblia y que empieza a decir que la Biblia está llena de contradicciones y por qué uno dice una cosa y el otro dice otra cosa. Se están complementando, son visiones distintas, son distintas personas que están escribiendo. Y Lucas, que Lucas no fue un testigo ocular, él tuvo que después investigar minuciosamente todo, probablemente entrevistar a muchas personas. ¿Sí? Algunos por Zoom tuvo que entrevistar porque estaban en otras regiones. Y entonces tuvo que recabar toda la información para escribir esto. Y Lucas dice, en Lucas 4:35, y no le hizo daño alguno. El Señor ya lo había liberado. El espíritu inmundo, malo, porque quiere traer dolor, quiere infligir dolor, daño en la persona, intentó violentarlo, abusar de él. ¿Sí? Pero dice Lucas, y lo aclara, que salió de él, pero no le provocó ningún daño. ¿Sí? Salió de él y no le provocó ningún daño. Y el versículo 27 dice, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí. Imagínense, los que creían en Dios, que esperaban la venida del Mesías, que no sabían que Él era el Mesías, que estaba al frente. O quizás ya algunos estaban descubriéndolo por revelación. Pero mire, dicen, ¿qué es esto? O también podríamos decir, ¿quién es este? ¿Sí? Quizá una buena traducción sería, ¿quién es este? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Mira qué interesante esto. Eso es lo que les llamó la atención, que los espíritus inmundos le obedecían. Nosotros, si revisamos el Antiguo Testamento, vemos muchos milagros, sanidades, pero que yo recuerde, no hay alguna parte donde aparezca esto, que un espíritu inmundo salía de una persona. Entonces ellos conocían la Escritura y para ellos era algo totalmente nuevo. Si ustedes siguen leyendo Marcos, van a ver la sanidad de la suegra de Pedro y van a ver que muchos son sanados cuando termina el día de reposo. Por eso es tan importante eso, ¿sí? Puesto el sol. Ya había terminado el día de reposo, probablemente era las 6 de la tarde, después de las 6 de la tarde, entonces vuelve la actividad normal, a las ciudades ya no hay, porque había muchas prohibiciones el día de reposo. Y mucha gente viene, de hecho había prohibiciones como yo no puedo caminar tal cantidad de kilómetros, entonces mucha gente de muchos lugares viene a Jesús. Miren qué interesante eso, el día de reposo. Había terminado el día de reposo, mucha gente viene a Jesús porque su fama se extendió. Todo el mundo empezó a escuchar. No habían redes sociales, eran redes humanas. Todo el mundo empezó de boca en boca a hablar de que un hombre había liberado a un endemoniado. Quiero pedirte que nos detengamos un poquito en esto porque creo que es muy importante. Esta persona, y aquí algo que Andrés nos compartía el otro día, muy interesante, esta persona no estaba poseída por un demonio, estaba endemoniada. ¿Ya? Yo generalmente siempre ocupaba los términos para asimilarlos, pero una cosa es ser poseído, que la persona tiene un señor y dueño, porque eso es poseer algo, es tenerlo materialmente, ¿sí? En términos jurídicos, con ánimo de señor y dueño. ¿Sí? Un arrendatario no es poseedor porque él sabe que tiene un contrato de arriendo y que tiene que devolver esa casa algún día, ¿sí? Salvo que quiera comprarla. Pero un dueño, alguien que ha comprado, alguien que se ha hecho dueño porque, ¿verdad?, se ha transferido una propiedad, ¿sí? Está inscrita a su nombre, esa persona es dueña. Un demonio no puede poseer a un hijo de Dios, pero sí puede influenciarlo, oprimirlo, y ahí estaría el término en este sentido de ser endemoniado, que a veces nos suena como chocante, ¿sí? Pero una persona puede ser influida, un cristiano puede ser influido, oprimido por un demonio o por muchos demonios que se atraen entre sí, que se colaboran entre sí. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces,
la pregunta que nos cabe a nosotros es, estamos aquí en nuestra iglesia, en nuestra casa iglesia, una iglesia que se reúne en una casa, ¿sí? Pero a veces podemos llegar a este lugar oprimidos, ¿sí? Por un demonio o por varios demonios. Y ¿sabe qué? Yo tuve una experiencia hace como 10 años que llegó un misionero y estábamos con Olger y yo le dije, y esta persona le dijo, Olger, ¿podemos orar por Daniel? Sí, y invitemos a su papá, vamos a orar para que rompamos algunas herencias espirituales. Y fue tan bueno eso, porque yo entendí cosas que no había entendido, o sea, cómo a veces habían cargas de angustia, ¿sí? Que yo tenía que orar por eso y romperlas, y había que echar fuera esos espíritus. Y a veces uno, en su orgullo, piensa que por llevar 20 años, 30 años, 15 años de vida cristiana, es como que eso no es para mí, ¿sí? Porque ¿cómo si yo, ¿sí? Yo no puedo ser oprimido por un demonio. Y creo que Dios está rompiendo muchos de esos paradigmas porque quiere liberarnos. Porque muchas veces uno le da lugar al diablo. De hecho, Jesús lo dice. Jesús dice, y el diablo no tiene parte en mí. Y al contrario, Efesios capítulo 4 dice, no le den lugar al diablo. ¿Se dan cuenta? Miren, ahí está la contraparte. Jesús dice, el diablo no tiene parte en mí. Nunca Jesús le dio lugar al diablo. ¿Sí? Fue tentado, pero no le dio lugar. Es distinto, ¿se da cuenta? No pecó. Pero nosotros, los cristianos que estaban en Éfeso, y probablemente esa carta se escribió también para todas las localidades, o muchas otras localidades del Asia Menor, ¿sí? Éfeso era la más importante, muchos estudiosos dicen eso. Entonces, los cristianos de Éfeso y sus alrededores sí le podían dar lugar al diablo, porque por algo Pablo le dice, y no le den lugar al diablo, a través del enojo, a través de no perdonar, a través de acostarse enojado, que nos pasa, o nunca le ha pasado. Yo justamente hoy día tuve una diferencia con mi esposa y después, claro, tuvimos que orar los dos y ella me pidió perdón y yo le pedí perdón y es tan fácil darle lugar al enemigo, ¿ya? Entonces, ¿qué necesitamos? Yo en ese momento me fui a orar después de un ratito y dije, Señor, yo tengo que renunciar a algunas cosas en mi vida y constantemente tengo que hacerlo. Porque es tan fácil empezar a darle vuelta al pensamiento. Y lo que pasa es que el diablo es tan astuto que muchas veces te hace pensar que eres tú. Ahí sí hay que distinguir, porque hay obras de la carne y hay una acción diabólica, pero muchas veces esa acción diabólica entra cuando yo le doy lugar a través de las obras de la carne. Una cosa lleva a la otra, ¿sí? Y las obras de la carne usted las conoce en Gálatas capítulo 5, ¿sí? Manifiestas son las obras de la carne y todas las que tienen que ver con el aspecto sexual y el aspecto de las relaciones interpersonales, celos, ¿sí? Y la amargura y todas las que están ahí en la Biblia, que están escritas y que nosotros debemos examinarlas delante del Señor y decir, Señor, perdóname, límpiame, ¿ya? Entonces, este pasaje nos lleva al siguiente, versículos 32 al 34. Nuevamente, si ustedes me pueden ayudar con el 33 y el 34, ¿ya? Yo voy a leer el 32. Cuando llegó la noche, Marcos 1, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Sigan ustedes. Y sanó. Mire qué interesante esto. Y no dejaba hablar a los demonios. Porque Jesús, yo lo anoté por aquí porque me pareció muy interesante, Jesús silenciaba a los demonios. Él no deseaba que la gente escuchara el testimonio de los demonios, lo que los demonios hablaban. ¿Por qué? Porque Él no quería que la verdad acerca de su identidad, acerca de quién era Él, ¿sí?, emanara de un demonio, porque Él no quería que
que fuera ligado a Satanás de ninguna forma. O sea, ellos, la gente que estaba alrededor, no podía ser evangelizada por los demonios, ¿sí? Porque los demonios saben quién es Jesús, pero estas declaraciones no las hacen para exaltar a Jesús. Estas declaraciones las hacen porque es una verdad y ellos la saben, aunque el diablo es mentiroso, pero esta verdad ellos la saben, ¿sí? Y a veces la confiesan como, algunos dicen como una forma de desafío, como desafiar al que está al frente, ¿sí? Al Señor Jesús. Entonces, Jesús no quería que la gente conociera el Evangelio a través de este testimonio de espíritus malignos, de espíritus mentirosos, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Me doy a entender en esto? Ahora, nuevamente, los endemoniados. Probablemente muchas de estas personas eran creyentes que estaban siendo oprimidos por demonios. Todavía no podemos decir que eran cristianos porque eran judíos, era el pueblo que Dios había llamado, y también Dios llama a muchos gentiles, pero primero vayan a las ovejas, a las ovejas de la casa de Israel. Eso le dice el Señor constantemente a sus discípulos, ¿sí? Él está pensando en todas las naciones, no solamente en el pueblo de Israel, está pensando en todas las naciones de la tierra, conforme a la profecía. Pero estas personas que eran del pueblo de Israel, que eran personas llamadas por Dios, estaban siendo oprimidas y Jesús las liberó. De hecho, Él dice que la liberación es el pan de los hijos, ¿sí? La liberación es para todos nosotros. La pregunta que uno debe hacerse es, ¿con qué autoridad Jesús hace todo esto? Porque de hecho es la pregunta que hacen las personas. ¿En qué versículos encontramos esa pregunta? ¿Con qué autoridad? ¿O en qué versículo encontramos una alusión a la autoridad? En el 26, en el 27, ¿sí o no? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. ¿Con qué autoridad? Vayamos todos rápidamente a Juan 5, 27. Y le voy a pedir a Andrés si me puede ayudar a leer Primera de Pedro 3, 22. Eso no está ahí en la pantalla. Los que están en regiones, en YouTube, pueden anotar porque no van a estar en la pantalla. Juan 5, 27 y Primera de Pedro 3, 22. Leamos juntos Juan 5, 27. ¿Ya? ¿Todos lo tenemos? Dice, a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. ¿Quién le dio autoridad a quién? Si ve el versículo 26, el Padre le da al Hijo autoridad. ¿Qué le dice el Padre al Hijo? Siéntate a mi diestra hasta que ponga, ¿verdad?, a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Sí? Siéntate a mi diestra. El Padre le da al Hijo todo el juicio. El Espíritu Santo convence al mundo de tres cosas, ¿de verdad? De pecado, de justicia y de juicio. Porque termina el versículo Juan 16 diciendo, ese pasaje diciendo, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. En la eternidad de Dios, el diablo ya ha sido juzgado. Ya se decretó una orden para él, una sentencia. Lo que pasa es que al día de hoy, en nuestra temporalidad, nosotros no la vemos todavía ejecutada, porque ¿sí? Todavía él no es atado por 1000 años en el reino milenial, porque todavía no es lanzado al lago de fuego, pero ya las órdenes que Dios da ya son un hecho, ¿se da cuenta? El príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Sí? Por eso uno debe investigar un poquito más qué significan esos pasajes. Para mí eran muy difíciles, yo no lo entendía. ¿Por qué dice eso? Que el Espíritu Santo convence de juicio. Claro, porque hay juicio o hay justicia. Justicia, justificación. Porque el Hijo de Dios muere en mi lugar, va al Padre.
El Espíritu Santo me convence de la obra de justicia que hace Jesús. Pero también convence de juicio, que hay condenación para aquellos que rechazan el regalo de la salvación. ¿Ya? Miren lo que dice 1 de Pedro 3:22. ¿Qué autoridad tiene el Hijo de Dios? Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Toda potestad me es dada, dice Jesús, en el cielo y en la tierra, luego de haber resucitado. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Ya? Y ahí dice, por tanto, vayan, y mientras vayan, estén haciendo discípulos. Pero aquí dice algo que lo complementa. Primera de Pedro dice que él subió al cielo y que tiene toda autoridad sobre ángeles, sobre huestes y sobre potestades, sobre ángeles buenos y sobre ángeles caídos. Tiene toda autoridad. Entonces, esa autoridad es la que Jesús le da a sus discípulos, por adelantado, pero porque Él ya tiene la autoridad, porque Él es Dios, y les dice, en mi nombre vayan y echen fuera demonios, y en mi nombre vayan y sanen enfermos, y en mi nombre vayan y limpien leprosos, que era algo tremendo, porque nadie tocaba a un leproso, ¿sí? Nadie, de hecho era una bacteria, según lo que yo he entendido, que era muy contagiosa, y la gente no se acercaba porque el viento podía hacer que esa bacteria llegara y contagiara. Así la gente se alejaba de los leprosos, y Jesús les dice, limpien a los leprosos, y nada os dañará. Como aprendimos en un congreso, no sé si se acuerdan la Lolo y la Lore y el Maciel, y estábamos en un campamento. A mí me invitaban de colado nomás, que yo no era el MUC todavía. Íbamos allá a Curanadú, la Siete Tazas, yo creo que fue Curanadú, allá en Los Ángeles, California, no, Los Ángeles, aquí vivo. Y me acuerdo que íbamos allá y Maciel tenía una brillante idea de dar unos nombres muy difíciles para las alianzas. Y una de esas era Nod. Entonces se fue el grupo allá, y la mía creo que era Safnat. Que era súper difícil buscar qué era Safnat. Sí, y eran nombres bíblicos. ¿Ya? Entonces estaba ahí el grupo que fue a investigar qué era Nod. Y llegaron, hicieron todo un speech para mostrar qué era Nod. Entonces llegaron a la conclusión de que Nod era nada os dañará. Sí, eso era Nod. ¿Sí? No sé si se acuerda Maciel. Y ahí está Maciel, se acuerda, que gracias a Dios tengo buena memoria, me acuerdo. Hace 20 años creo que fue eso, más de 20 años. Debe haber sido como el 90 y algo. Entonces, y la explicación era tan buena que el jurado como que se confundió, dijo, no, pero sí está buena la explicación. Y otros dijeron, no, pues sí. Not era una, no sé si era una persona en el Génesis, me acuerdo que era. Maciel se acordará más. Y Not era otra cosa. ¿Sí? Pero ellos estaban tan convencidos que ahí no sé si le dieron algún puntaje porque buscaron el versículo. ¿Sí? Cuando el Señor dice, y tomarán en sus manos, ¿cómo dice? Serpientes, hollarán, escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¿Sí? Estaba buena, ¿verdad? Tenían creatividad los que llegaron a esa conclusión. Nada os dañará. Dígale al que está al lado, nada os dañará. Pero eso es para aquellos que, como compartía Andrea al principio, aquellos que siguen al Señor Jesús. ¿Sí? Porque el narcotraficante no le puede decir a su compañero, a sus soldados, no les puede decir nada os dañará. Y le cita el versículo. Eso está totalmente fuera de contexto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? O sea, el nada os dañará es para un grupo de personas que han sido fieles y que siguen al Señor, van en pos del Señor. Él los hace pescadores de hombres. El Señor Jesús nos dice, vengan en pos de mí, yo los haré pescadores de hombres. Y los envía a una misión. Y esa misión implicaba predicar el Evangelio, implicaba sanar enfermos, implicaba liberar endemoniados. Yo estoy experimentando
y lo he hablado el otro día lo hablaba con Andrés, con un grupo de misioneros. Decía, Señor, ¿cómo ayudar a muchos jóvenes que hoy viven con adicciones? Porque yo entiendo que la única forma de que ese joven sea liberado es que Dios opere en él y que su psique sea liberada de la adicción y de muchos males y de muchos trastornos que están experimentando. Y el papá de uno de ellos, que yo lo estaba llamando, me dice, mira, yo me doy cuenta que más que cualquier terapia, me dice, ¿sabes lo que mi hijo necesita? Mi hijo necesita a un amigo que esté con él, que se haga bien amigo de él, que lo ayude, pero que sea insistente con él. Yo soy su papá, él sabe que yo lo amo, yo me la juego por él, yo lucho por él, él lo sabe. Lo hago persiguiendo, cuando yo sé que él va a comprar droga, yo voy y lo persigo, lo sigo. ¿Sí? Lo sigo, un joven universitario, un joven que estudia una excelente carrera en excelente universidad. Y él lucha por su hijo. ¿Se da cuenta? Un papá que lucha por su hijo y que está en angustia porque cómo ayuda a su hijo. Entonces yo le digo, mire, yo la verdad es que me veo superado con esto y no sé cómo. Yo me comprometo a ayudar a su hijo con este otro joven y este otro joven, vamos a hacer una red, pero el único que puede liberarlo es el Señor. Él me dice, mira, más que cualquier terapia, más que cualquier psicólogo, más que cualquier psiquiatra, lo que mi hijo necesita es esto. Él está acercándose a poco al Señor. El único que puede liberar a un endemoniado, a un oprimido, es el Señor Jesús. Entonces Él nos da toda la autoridad. ¿Ya? Y vamos a orar con esto. ¿Les parece? Vamos a orar porque creo que lo que nosotros necesitamos es comprender que sí, parte del reino de Dios, expresión del reino de Dios, es que seamos liberados. ¿Ya? No alcancé a compartir todos los versículos, Manuel me perdonará. Mateo 12:28 dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Jesús habló mucho de echar fuera demonios y echó fuera muchos demonios. En Hechos 16, cuando la mujer es liberada de un espíritu de adivinación, ¿se acuerda? Y llega toda la ciudad alborotada, llegan y los hombres mintiendo, estos hombres están enseñando costumbres contrarias a las que nosotros hemos aprendido. El argumento que ocupó no era fidedigno, no era 100% confiable, porque lo que lo preocupaba realmente es que esta mujer que tenía un espíritu de adivinación ya no le estaba dando ganancia. A él le importó su bolsillo. Y él empezó a hacer todo por causa de que ya no tenía la ganancia, porque esta mujer ya no tenía el espíritu de adivinación. ¿Por qué? Porque Pablo, ya medio cansado de que todos los días ellos son siervos del Dios Altísimo, ella como que ya estaba medio cansado, y había aguantado un poquito y le mandó al espíritu que saliera. Pablo también fue un instrumento de Dios para liberar a muchos endemoniados. Esas personas sí que eran totalmente ajenas a la fe, porque vivían una cultura totalmente ajena. O sea, ellos estaban probablemente entregados al paganismo, politeístas, dependiendo de verdad del caso. Habían brujos entre medio, ¿sí? Y el Señor Jesús usó por su espíritu a Pablo y a muchos discípulos para liberar a los endemoniados y liberar a los que estaban poseídos también, a los que estaban siendo instrumentos de diablos. Marcos 10 del 7 al 8, y con esto terminamos, dice, y yendo, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Esto constantemente lo está diciendo el Señor. Así comenzó el ministerio de Jesús. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Crean en el Evangelio. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Y después dice, sanen enfermos, limpien leprosos, yo se lo había adelantado, resuciten muertos. Y los discípulos resucitaron muertos. Pedro resucitó muertos. Pablo también. Echad fuera demonios. De gracia ustedes han recibido, den de gracia.
Esto es maravilloso. Esto es el reino de Dios, el Señor liberando a las personas. ¿Tú quieres verlo? Pero, ¿qué necesitas primero? Verlo en tu propia vida. ¿Sabes por qué? Porque los espíritus actúan de tal forma que las personas no se dan cuenta que están siendo direccionadas por un espíritu o que pueden ser oprimidas, salvo que un hombre de Dios, una mujer de Dios, discierna y ore por esa persona y los diablos empiezan a manifestarse, porque empiezan como a removerse, como que saben que algo va a pasar, ¿sí? Como que intuyen porque están escuchando palabra de Dios. Mire qué interesante. No es que Jesús anduviera buscando a la gente endemoniada. ¿Qué es lo que pasaba? Traían a Jesús a los endemoniados, ¿sí? No es que su labor fue predicar el Evangelio y en ese contexto de predicar el Evangelio, de enseñar el Evangelio, de dedicarse a sus discípulos, ocurrían casos así, ¿me entiendes? No es que él anduviera como captando demonios, anduviera capturando demonios, esa no era su misión. Pero su misión, sí, bíblicamente, es deshacer las obras del diablo. ¿Y cómo las deshace? A través de la predicación del Evangelio. Y entonces empiezan a inquietarse estos demonios y él libera a los endemoniados. Y personas que empezaron a captar que sus hijos estaban oprimidos o estaban endemoniados, traen a Jesús, traen a los discípulos, a sus familiares, a su hija, a su hijo, para que Jesús los libere. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? Jesús ataca el dominio de Satanás. Algo que aprendíamos ayer es que el dominio que Dios le entrega al hombre, el hombre lo perdió, el hombre y la mujer lo perdieron, y el Señor viene a restaurar. Lo perdió, el diablo empieza a tomar su lugar, ¿sí? Se le dio lugar, el diablo empieza a... Siempre ha sido mentiroso y siempre ha sido seductor, entonces es el príncipe de este mundo, no es el rey, es el príncipe, su autoridad está limitada, o su dominio, o su acción, su esfera de acción está limitada, por lo que Dios ha dicho en la soberanía de Dios. Dios permite que estos espíritus sigan actuando. Estamos en un mundo caído, ¿sí? Un mundo caído por el pecado, y que el Señor lo está restaurando, está extendiendo su reino, y va a llegar un momento en que va a ser la restauración de todas las cosas. Pero mientras eso no ocurra, esa consumación final, el diablo va a seguir actuando. Él sabe, los demonios saben su destino, que van a ser atormentados. Jesús vino a atacar el dominio de Satanás y liberar a los hombres del poder del mal. Porque muchos están, y nosotros estábamos, ¿verdad?, oprimidos. Entonces, ¿qué viene a hacer el Señor Jesús? Viene a liberar del poder del mal, del príncipe de este mundo. Nos viene a trasladar del reino de las tinieblas, donde hay un príncipe de esas tinieblas, nos viene a trasladar al reino de su amado Hijo. Y estamos en ese proceso continuo de liberación. Pero también tú eres responsable de no retroceder, de no dar lugar a esta acción espiritual de maldad, de confusión. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decirle al Señor que nos ayude primero a nosotros, ¿sí? Y que también nos capacite para orar por las personas. Que nos capacite, que nos enseñe cómo orar por alguien. Siempre se aconseja que uno no debe hacerlo solo, cuando uno va a orar por una casa, ¿sí? Hay gente que dice, ven a orar por mi casa, ven a limpiar mi casa, ¿sí? La gente a veces tiene el concepto de que vamos a echar agua bendita, vamos a limpiar. Yo le dije a una familia que nosotros fuimos con Cami y que era el ambiente era muy denso, yo nunca había estado en una casa así, donde había pasado de todo en esa casa, ¿sí? De locura, de todo lo que ustedes se puedan imaginar. Y entonces yo le dije, nosotros no venimos acá como a hacer una limpieza nomás, y nosotros no somos un curita que venimos aquí a esparcir agua.
lo que primero que nosotros debemos hacer, y ustedes, es de todo corazón creer que Jesús es el Señor. Él murió por nuestros pecados y les compartimos el Evangelio a los hermanos que estaban ahí, que eran jóvenes, y luego vamos a orar. Y así lo hicimos. ¿Sí? Yo no puedo ir solo, ¿sí? Fui con mi esposa, pido cobertura, pero yo lo que primero debo hacer, más que llegar y orar por una casa, es invitar a la gente a que se arrepienta, ¿verdad? Pero si tengo un compañero de trabajo que veo que está todo el tiempo con jaqueca, con problemas, ¿yo qué tengo que hacer? Claro, puedo orar porque Dios lo libere, pero tengo que compartir el Evangelio. A veces yo comienzo orando por la persona y en medio de la oración le hablo el Evangelio. ¿Sí? Puedo orar por ti, pero le hablo el Evangelio, le explico claramente la necesidad de arrepentimiento. ¿Sí? Entonces pidámosle al Señor que nos capacite. Vamos a orar. Amado Dios, muchas gracias por darnos luz y por darnos verdad. Espíritu Santo, ven a revelarnos que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer, para destruir, para desbaratar las obras de las tinieblas. Y las obras de las tinieblas, Señor, son muchas y variadas, y a veces nos infunden temor, y generalmente las asociamos con brujería, con cosas que pasan en nuestro país, con muerte, con homicidios, con cultos extraños que estamos viendo en nuestro país. Pero primero, Señor, necesitamos nosotros ser liberados. Primero tenemos que preguntarte, Señor, ¿hay alguna opresión espiritual en mi vida? ¿Hay alguna influencia espiritual demoníaca que ha afectado mi familia? Aún en mi propio hogar, Señor. ¿Cuántas veces vemos que nos cuesta crecer, que nos cuesta con nuestros hijos, la crianza de nuestros hijos, que a veces cuesta que se cultive un ambiente de paz en nuestro hogar? Señor, primero que todo te pedimos perdón por nuestra falta de discernimiento, por nuestra falta de oración, por nuestra falta de sensibilidad con lo que pasa en el mundo espiritual. Señor, los discípulos llegaron contentos porque los demonios salían de la gente. Y tú les dijiste, sí, yo mismo veía a Satanás caer del cielo. Pero no se gocen tanto en eso, sino en que sus nombres están escritos en los cielos. Señor Jesús, tú tienes autoridad, dominio sobre toda hueste de maldad. Y eso es lo que nos lleva a no tener miedo, porque a veces esto nos provoca miedo, temor. Nos provoca temor y confesémosle a Dios. Yo le invito a que usted le confiese al Señor. Señor, muchas veces yo tengo temor a descubrir que he estado siendo oprimido por un demonio. Perdóname, Señor. Yo no debo tener miedo. Lo que yo debo hacer es ser humilde y decir, Señor, perdóname por darle lugar al diablo en mi vida. Y libérame. Y debo constantemente orar por mi propia liberación. Y pedirle a mi esposo que ore por mí. Y pedirle a mi esposa que ore por mí. Y pedirle a la persona que me edifica, a mi líder espiritual, a mi pastor, que ore por mí, que me ayude. Señor, perdónanos por ignorar las maquinaciones del enemigo. Perdónanos por ignorarlas, por menospreciar lo que tu palabra dice acerca del mundo espiritual. Perdónanos. Abre nuestros ojos, Señor, para que veamos, así como lo hiciste con el siervo de Eliseo. Abre nuestros ojos para que veamos lo que sucede en el mundo espiritual, lo que sucede cuando oramos, Señor, lo que sucede en nuestra familia, en nuestro lugar de trabajo,
en nuestra universidad, en nuestro colegio, en las calles, lo que empieza a ocurrir cuando oramos, lo que sucede en la Plaza de la Constitución, en La Moneda, cuando oramos, cuando tus hijos van y oran. Señor, por favor, levanta aquí un pueblo que te conoce y que actúa, un pueblo instruido por ti, un pueblo guiado por ti, un pueblo capacitado por ti para la guerra espiritual. Pero primero, Señor, con nosotros, primero aplicando esa victoria espiritual en nuestra propia realidad. Si tú necesitas que Dios te haga libre, si tú necesitas más discernimiento del Señor, por favor, pídeselo en este momento. Te voy a invitar a que te pongas de pie y que le digas al Señor: Dios, yo sí necesito que tú me hagas libre, que tú me ordenes. Y que tú me recuerdes: no temas, no temas. Has prometido, Señor, que podrán caer a nuestro lado 1000, a nuestra diestra 10.000, pero que no nos tocarán. Has prometido, Señor, que por cuanto hemos puesto en ti nuestro amor, por cuanto hemos conocido tu nombre, a los que conocen tu nombre, tú los guardas. Señor, nos libras de todas nuestras angustias, de todas nuestras aflicciones. Ninguno de sus huesos será quebrantado. Has prometido, Señor. El Señor conoce a los que son suyos. Él guarda. Él acampa alrededor de los que le temen. Entonces, ¿por qué temeremos? Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y el diablo nos acusa, pero todas esas acusaciones son echadas fuera cuando un hijo de Dios se levanta y ora y declara lo que ya declaró la palabra de Dios y pronuncia lo que ya está escrito. Señor Jesús, ven a liberarnos de toda opresión espiritual. Y ven, Señor, a capacitarnos para orar por nuestra propia liberación continuamente. Porque a veces voy a estar en mi casa, voy a estar en mi trabajo y experimento una opresión espiritual y yo necesito ahí orar, no depender tanto de otra persona, orar yo mismo, con la autoridad que Dios me ha dado, orar y decir: Señor, ¿qué es lo que está pasando aquí en mi vida? ¿Qué es lo que está pasando aquí en el ambiente espiritual, en mi trabajo? ¿Qué es lo que está sucediendo? Señor, tú hablas. Gracias, Dios de los cielos. Espíritu Santo, guíanos tú. En este momento, si tú necesitas orar por ti mismo, te voy a pedir que coloques tu mano sobre tu cabeza. Si tú lo necesitas, y ora. Dios ha puesto en ti sabiduría, te ha dado su Espíritu Santo para guiarte a orar. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Él nos enseña a orar. Ora por tu vida. Como dijimos al principio, nos sometemos a Dios, le confesamos nuestras faltas y pecados, decidimos obedecerle a Él de todo corazón y resistimos al diablo, y el diablo huye. Y puedes nombrar esos espíritus. Espíritu de confusión, huye en el nombre de Jesús, en el poder del Espíritu Santo. Espíritu de maldición, de maledicencia, huye en el nombre de Jesús. Espíritu de idolatría,
Espíritu de adormecimiento, de letargo espiritual, huye en el nombre de Jesús. Fuera de mi vida, de mi mente, de mi alma, en el nombre de Jesús, en el poder del Espíritu Santo. Espíritu de amargura, te echo fuera en el nombre de Jesús, en el poder del Espíritu Santo. Espíritu de lujuria, te ato en el nombre de Jesús y te echo fuera de mi vida. Toda exaltación de lo sensual, de lo sexual, toda inclinación, todo apego a la inmoralidad, a la seducción, te ato en el nombre de Jesús, en el poder del Espíritu Santo. Espíritu de engaño, te ato, te echo fuera de mi vida en el nombre de Jesús. Pensamientos engañosos, confusos, seductores, pensamientos que me quieren distraer, que me quieren apartar de la verdad. Los echo fuera en el nombre de Jesús, en el poder del Espíritu Santo. La sangre preciosa de Jesús es poderosa, suficiente para cubrirnos. Su sangre derramada. Amado Dios, amado Señor, espíritu de temor y de inseguridad, te echo fuera de mi vida en el nombre de Jesús, en el poder del Espíritu Santo. Temor a la enfermedad, temor al futuro, temor a la pobreza, temor a la escasez, te echo fuera de mi vida. Espíritu de control por causa del temor, por causa de la inseguridad, todos esos espíritus de control que están afectando mi vida, que afectan mi matrimonio, que afectan mi relación con mis hijos. Fuera en el nombre de Jesús, en el poder del Espíritu Santo. Espíritu Santo. Y espíritu de rechazo, ya sea que hayas entrado a mi vida cuando estaba en el vientre, en mi infancia, en mi juventud, por causas ajenas a mí, por situaciones familiares, por la falta de un papá, por la falta de amor, por la falta de cuidado, por el abandono, todos esos espíritus de rechazo que han atormentado mi alma, que me impiden caminar con libertad, los echo fuera en el nombre de Jesús. Todos esos espíritus se van fuera en la autoridad gloriosa del nombre de Jesús, en el poder del Espíritu Santo. Tienes que orar tú mismo, por favor. Siempre, a veces, buscamos que otro ore por nosotros, pero tú te necesitas orar por ti mismo. Tú eres responsable de tu vida espiritual, de tu relación con Dios, de cultivarla, de cuidarla. Entonces tú mismo, tú misma puedes orar ahora, colocar tu mano en forma simbólica sobre tu cabeza y de la cabeza a los pies ordenar que cualquier espíritu que te atormente, incluso que quiera afectar tu cuerpo, que quiera dañarte físicamente, quiera dañar tus huesos, tu estómago, todo espíritu de enfermedad, como esa mujer encorvada que tenía un espíritu de enfermedad y Jesús la liberó. Señor Jesús, ven a liberarnos de cualquier espíritu de enfermedad. En el nombre de Jesús lo echamos fuera en la autoridad gloriosa del Señor Jesús. Si estás con tu esposo, con tu esposa, con tu papá, con tu hermano, y si necesitas que ese familiar ore por ti, entonces también puedes pedirle que ore por ti. Si necesitas
ponerte en paz con tu esposa, tu esposo, también este es un momento para hacerlo. Porque una casa dividida no puede prevalecer. Señor Jesús, viniste a rescatarnos, viniste a recuperar lo que se había perdido, no viniste a ser servido, sino a servir y a dar tu vida en rescate por muchos. Y la salvación también incluye nuestra liberación, para que caminemos con manos libres, que alcemos nuestras manos sin ira, sin contienda, rodillas firmes, que caminan, que se afirman, Señor Jesús, para hacer el bien, soldados sanos que pueden ayudar a muchos en este país. Muy difícil que un soldado herido vaya a la guerra. Necesitamos soldados, hijos e hijas que buscan tu sanidad, que buscan tu liberación para poder también liberar a otros. De gracia recibimos, demos de gracia. Jesús les dijo, resuciten muertos, sanen enfermos, limpien leprosos, echen fuera demonios. Señor, no sabemos cómo hacerlo. Cuando hay personas que no se han arrepentido, enséñanos cómo hacerlo, cómo predicar tu palabra, cómo enseñar tu palabra con autoridad, y cómo también orar porque tú liberes a ellos que están endemoniados, que están oprimidos. Por favor, Señor Jesús, úngenos, Señor, úngenos, unge a cada hijo tuyo en este lugar, a cada hija, para orar también, llevar tu palabra. Gracias, Señor. Espíritu Santo, guarda cada vida aquí, guarda cada vida en este lugar, porque este es tu pueblo, esta es tu casa, esta es tu familia. Gracias, Señor. Si hay alguna palabra del Señor, por favor, puedes pasar aquí adelante. Si hay alguna visión de Dios, pidámosle al Señor que Él nos hable.
ti.